Siempre es un gusto, siempre es grato recibir acá en estudios de RCR al doctor Fausto Salinas, reconocido abogado, reconocido jurista, analista político, columnista de Portal Lampadia. Qué gusto saludarlo, muy amable. José, mucho gusto, un gusto estar con toda tu audiencia a nivel nacional. Conversamos hace poco menos de un mes en relación a la primera vuelta en Chile. Así es. Y como antesala usted también ya había estado en Argentina siguiendo precisamente el proceso electoral que se registró en dicho país, ¿no? Me gustaría trazar una primera aproximación del triunfo de José Antonio Kast en Chile el último domingo, ¿no? ¿Qué significa ello? ¿Cómo marca, digamos, el otro espacio, el otro escenario en la región latinoamericana? Bueno, el triunfo de José Antonio Kast tiene mínimamente dos lecturas y una tercera de carácter económico que también hay que explorar. La primera es la lectura chilena, ¿no? El desgaste del gobierno de Boric, el agotamiento de la utopía socialista, la necesidad de un cambio hacia una opción que apunte a la seguridad, la reactivación económica y la eficiencia del Estado, porque esos han sido fundamentalmente los tres ejes del debate público en Chile: seguridad, eficiencia del Estado y el problema del detenimiento económico y la necesidad de reactivar. Entonces ahí hay un giro importante y ahí hay que mostrar un factor que es sumamente importante porque va a tener efecto en la política nacional, que es la derecha chilena ha ido a lo máximo de sus posibilidades. Fragmentada en tres banderas, el señor Johannes Kaiser en un extremo, el señor Kast al medio de la derecha y en la derecha más tradicional, más conservadora, más centrista, la señora Matei. Entonces ellos han llegado a explotar hasta el 50.32% de la votación. Y para la segunda vuelta han cabalgado hasta casi el 60%. Entonces hay una performance política sumamente importante. Eso desde el punto de vista nacional chileno. Desde el punto de vista internacional, el triunfo de José Antonio Kast lo que hace es consolidar el giro de la hegemonía política latinoamericana. Desde 1990 nosotros hemos venido bajo los influjos del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo fue una creación de Fidel Castro y de Luis Ignacio Lula da Silva. La foto de la reunión de partidos de 1990 nos muestra a Javier Díaz-Canseco del Perú con Lula da Silva y otros dirigentes. Ellos han marcado la pauta de la acción política desde los 90 hasta ahora. El cambio en Chile, que supone que ahora 5 naciones están en el lado derecho del horizonte político, es un quiebre de esta hegemonía. Lo que pueda pasar en Perú primero y en Colombia después puede terminar de consolidar este viraje. Esta es la implicancia internacional, el quiebre del viraje del Foro de Sao Paulo. Y por eso yo hablo, porque el factor gravitante en este proceso ha sido sin duda Javier Milei. Javier Milei le dijo a América Latina que las ideas del Foro de Sao Paulo se pueden combatir con las ideas de la libertad, bien dichas, bien expresadas y sin temores y sin ambajes. Entonces este es el efecto, sudamericano importante de esta victoria de José Antonio Kast. Usted ha escrito en Lampadia un artículo bastante interesante que lo recomendamos de lectura obligada por el conocimiento que tiene los procesos electorales en las últimas semanas en América Latina, pero también por la proyección que eso tiene, la implicancia que tiene dentro de la visión, no solamente política, sino geopolítica, ¿no? Y de escrito, ¿no? Chile regresa al desarrollo del Foro de Sao Paulo al Faro de Buenos Aires. Ya usted lo había adelantado en la entrevista que tuvo hace poco menos de 4 semanas con usted, donde miraba en perspectiva cuál era el pensamiento de José Antonio Kast, hacia dónde apuntaba José Antonio Kast, y ayer lo ha demostrado. La primera salida fuera de su país como presidente electo es Argentina, y con un mensaje que para la economía latinoamericana, para el pueblo chileno es un mensaje potente. Generemos desarrollo con Argentina, porque Argentina tiene todas las posibilidades, tiene minerales, tiene gas, y podemos tener un impacto regional. ¿Cómo interpretar eso? Eso es, eso va a ser lo más concreto de este reacomodo político. Efectivamente, en el artículo que mencionas, yo llamo del Foro de Sao Paulo al Faro de Buenos Aires. Y esto tiene una razón. Buenos Aires se ha convertido en un faro desde donde salen las ideas de la libertad, la defensa de la propiedad, la preservación del proyecto político propio de cada persona, el respeto a las identidades.
como alternativa frente a esta estrategia política de intervención marxista que ha supuesto el Foro de Sao Paulo. Evidentemente, el Faro de Buenos Aires está como una luz que ilumina desde esa perspectiva toda América Latina, y no como un movimiento de acción política como era el Foro, donde se planeaban tomas de carreteras, organizaciones, militancias, grupos políticos. Entonces creo que este es el contexto y es sumamente importante. Pero hablábamos en la primera pregunta, y tú lo planteas ahora, sobre las implicancias económicas de esto. Un viraje a la derecha y un alineamiento de países como Argentina, Chile, Bolivia, con toda la riqueza minera que tienen estos países. Si a estos tres países le agregamos el Perú, estamos hablando de que un altísimo porcentaje de la producción del cobre mundial estaría en nuestras manos como naciones. Eso cambia, bajo una perspectiva de concertación, de alianza estratégica entre estas naciones, esto cambia la geopolítica del cobre a nivel global. Ya no van a ser los chinos los que definan si es que compran o no compran a determinada compañía, o si exigen o no exigen fusiones o escisiones. Van a ser las naciones productoras las que puedan tener otras condiciones de negociación. Entonces, este es un primer factor que hay que mirar. ¿Por qué? Demos datos concretos. Milei apuesta a tener en 10 años 30.000 millones de dólares de inversión minera. Porque la inversión minera no se genera de la noche a la mañana. El Perú está cosechando la inversión minera que se dio a partir de 1991 con la modificatoria de la ley de minería hecha por Fujimori. Y eso tardó décadas en llegar. Sí. Entonces, con los cambios legislativos que Milei puede hacer a partir de su nueva posición en el Congreso, él puede volverse un actor. Porque comparten, como él mismo lo dice, la misma cordillera. Pero por razones ideológicas, la Argentina estaba negada. Entonces, el tema cuprífero, el tema minero es un tema fundamental, pero hay otros temas importantísimos. Uno es el tema energético. Uno de los problemas acuciantes dentro del debate político chileno de la campaña pasada, que lo he podido advertir en la calle, en la entrevista, en la visión con el ciudadano, es el costo de la energía. Y aquí Chile tiene a 2 o 3 aliados, hablemos de 2 en particular, Perú y Argentina, con capacidades de generación energética que pueden aportar a ese país. Entonces, en una perspectiva inteligente, que esperemos la tenga José Antonio Kast y su equipo, ellos debieran abrirse a este tipo de aporte energético de América, entregando obviamente a cambio otras ventajas estratégicas que ellos tienen en materia de retail, en materia de transporte aéreo, en materia de agroexportación, en materia de tecnología para la minería y entre otras materias. Entonces creo que ahí se empiezan a ver las sinergias, las potencialidades que se van a dar para nuestro país. O sea, ¿podemos avisorar una alianza comercial en un futuro cercano? Sería lo óptimo, porque ya existen cifras. Estaba revisando para la entrevista contigo y he visto cifras que difieren un poco, pero hablan más o menos de entre 30.000 y 32.000 millones de dólares de inversión cruzada entre nuestros países. ¿Ya? Es decir, inversión chilena en el Perú, que es más significativa, pero también inversión peruana en Chile. Los 4 grupos económicos más importantes del país tienen presencia significativa en Chile. En Chile, empecemos por el que tiene menos presencia, el grupo Interbank. El grupo Intercorp tiene desde los cines hasta las tiendas más, habiendo comprado una cadena de tiendas de estas de costo bajo. Tienes al grupo Gloria, que tiene una de las principales marcas lácteas en Chile y también tiene presencia en el mercado de la construcción de los cementos. Tienes al grupo Brescia a este nivel y tienes al grupo Romero con presencia en entidades financieras, bancos y asesoría de ese tipo. Entonces, hay una presencia significativa. A eso le puedes agregar las inversiones gastronómicas y otro tipo de inversiones. Entonces, la posibilidad de seguir incrementando ese flujo entre nuestras naciones es sumamente importante y se abre de la mano de un alineamiento ideológico que esperemos el Perú también lo tenga, porque claro, si el Perú viene una opción nacionalista, una opción de izquierda contestataria, esto se va a bloquear. Interesante lo que usted plantea, porque va a ser entonces
central que las elecciones del año 2026, primero Perú y luego Colombia, tengan una definición hacia dónde, cuál es el norte. Sí, por supuesto. Evidentemente, las razones de este viraje, he escrito 9 artículos, José, sobre este tema, desde el primer triunfo en la primera vuelta en Bolivia, luego Argentina, la segunda vuelta en Bolivia, etcétera. Entonces, creo que hay alguna data importante. Y una de las cosas que hay que mostrar es que el viraje tiene cifras. El viraje no es una moda global. Claro. O sea, no es que el señor Trump, el señor Orbán, el señor de Vox en España están girando a la derecha y por lo tanto el Perú sigue esa moda o Sudamérica sigue esa moda. No. No tiene nada que ver un elector de La Matanza, que es un distrito en Buenos Aires, que ha sido tradicionalmente peronista, que esta vez ha votado por Milei, a pesar de que le recortó los subsidios y todo. Hay un desencanto de otro tipo. No tiene nada que ver el poblador de la Araucanía o de Antofagasta, que ha votado por Kast, con el elector que vota en España por el señor de Vox, que está en contra de la inmigración musulmana. Entonces son factores distintos. Aquí creo que hay una razón muy concreta. El problema de inseguridad generado por la delincuencia transnacional que hay en toda América Latina. En segundo lugar, el desgaste ya inevitable y vergonzoso de la utopía marxista, de la utopía socialista, del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, del milagro boliviano del que nos hablaba la señora Verónica Mendoza en el sur, y decía, se llenaba la boca y decía que miren cómo Evo es un país milagroso. Bueno, ¿qué milagro puede ser eso donde se han agotado los 100.000 millones de reservas que tenían y han endeudado en 40.000 millones? El caso boliviano es el caso más palpable en la región. Por supuesto, y lo advertimos los que estamos. Yo hago política desde el punto de vista gremial, nunca he participado, nunca he sido elegido, ni he pretendido ser elegido, me han tentado por razones políticas, pero jamás me he quedado en este espacio, en el espacio de la difusión de mis ideas y de mis puntos de vista, y desde hace 20 años venimos diciendo, esto es un disparate, o sea, es un disparate que la economía consista en regalar el dinero a la gente y ni siquiera premiar su esfuerzo. Entonces, eso fracasó. El presidente Paz Pereira lo acaba de decir, 60.000 millones de reservas han desaparecido y Bolivia se ha endeudado en 40.000 millones. Y el electorado boliviano despertó. ¿Sabes cuántos cuántos diputados tiene el movimiento al socialismo? 1. Es decir, de haber controlado la política boliviana por 20 años, hoy tiene un representante en el Parlamento. En la derecha, en la segunda vuelta estuvieron las 2 agrupaciones de derecha. Entonces, los electores se han dado cuenta de que la utopía socialista no resuelve problemas, engendra corrupción y eso ha agotado el modelo. Eso debería, en condiciones normales, llevar a un viraje igual en Perú y en Colombia. Nuestro invitado, el doctor Fausto Salinas, reconocido abogado, jurista, analista político, columnista del portal Lampadia. Usted miraba esto en el inicio de la conversación como una visión geopolítica. ¿Cuál es la lectura que tenemos de un hecho reciente, ¿no?, ya planteado por el gobierno de Donald Trump? El gobierno de Donald Trump ha dicho que acaba de notificar al Congreso de su país la intención de designar al Perú como un aliado principal, como miembro de la OTAN, en la Asociación del Tratado Atlántico Norte. Pero se trata de un mensaje potente, porque también estamos a la espera de la llegada de Marco Rubio en el primer trimestre del año 2026 a nuestro país, ya lo ha anunciado el canciller Hugo de Sela. ¿Cómo se configura todo este escenario? Antes éramos el patio trasero de los Estados Unidos, hoy parece ser que con el gobierno de Trump, lo que muchos pensaban que no le iba a tomar la atención a América Latina, le está tomando mayor atención, de la que muchos analistas no coincidían con ello. Y yo creo que aquí caben 2 reflexiones. La primera es separar este proceso político que está viviendo América Latina de viraje a la derecha, separar del fenómeno Trump, ¿no? Es bien importante. Tiene sus propias génesis, sus propias razones. Es decir, un elector argentino que después de 77 años apuesta por la libertad y por una persona que le quita el subsidio al gas, al agua, etcétera, pero le ofrece futuro, eso solo es producto porque el peronismo y su modelo socialista están agotados. Entonces ahí el señor Trump no tiene nada que ver, igual que en igual que en Chile, igual que en Bolivia. En ese contexto se da un cambio de perspectiva de la administración norteamericana, donde empieza a darse cuenta que su acción en zonas de influencia ajenas,
Europa del Este y el cercano, la Asia Menor, en la zona de influencia de la China, en el Asia, en Taiwán, etcétera, han hecho que descuide lo que mal se dice que es su patio trasero, pero finalmente es su zona de influencia que América. Ese cambio de perspectiva evidentemente puede tener efectos en la política latinoamericana, pero puede tener efectos positivos como también puede tener efectos negativos. Porque como bien lo dice Oppenheimer en su columna del domingo, dice, es decir, una salida autoritaria y unilateral a Venezuela, lo que puede es darle armas y alimento a la izquierda latinoamericana para seguir hablando de antiimperialismo cuando ya está totalmente exánime y muerta por los próximos 20 años. Es decir, la salida de Venezuela tiene una salida política multilateral, global, frente a la asfixia y a la tragedia venezolana que ha hecho el socialismo. Entonces, el factor Trump es un factor que hay que mirarlo con cuidado. En ese contexto se da lo que tú dices, y es que Trump empieza a digitar, decir, quiero ser amigo tuyo, a ti te elijo, a ti no te elijo. Eso debe tener, obviamente, explicaciones geopolíticas concretas. La presencia china en el Perú es una presencia ya, digamos, marcada. Tenemos puertos, electricidad, tenemos inversiones mineras, tenemos inversiones en infraestructura, presencia en la construcción pública. Tenemos una presencia china, además de una, digamos, una conexión cultural con la China de un siglo. Entonces, en ese contexto, imagino que se pretende neutralizar esa situación con esa presencia. Bueno, habría que sacarle ventaja desde el punto de vista de los negocios. Oye, señor, respétame mi tratado de libre comercio. Lo hemos firmado en los años 2006, 2007, pues respétalo, o sea, respeta nuestras reglas. Ábrenos más horizontes comerciales. Estas reglas de imposición para la migración de los ciudadanos latinoamericanos y del tercer mundo tendría que tener en todo caso excepciones para los peruanos. O sea, ahí va a haber una habilidad diplomática nuestra, tendría que sacarle ventaja a ese acercamiento político del señor Trump. Creo que por ahí va la cosa antes que el señor Trump marque la pauta de la política latinoamericana, porque debo decirlo con lamentable sinceridad, los norteamericanos miran a América Latina bajo el espejo de México y entonces ellos piensan que América Latina se puede entender entendiendo el comportamiento de los mexicanos migrantes en Estados Unidos. América Latina es muchísimo más compleja que la realidad mexicana o la realidad centroamericana. Entonces, la presencia norteamericana puede ser positiva, puede ser importante, pero creo que nuestros procesos políticos tienen su propia dinámica. Y tenemos dos actores claves, dos jugadores claves en el mundo, China y Estados Unidos. Evidentemente, y además el Perú, como en cualquier actividad, el Perú no puede poner todos sus huevos en la misma canasta. Es decir, la presencia china se ha dado en contextos en que los norteamericanos no han mirado en nuestro país. Es decir, los impulsores del puerto de Chancay salieron con su iniciativa a buscarla en todo el mundo. Y fueron los chinos los que la tomaron. Es decir, la compañía eléctrica de Lima, la que nos está alumbrando ahora, José, era una compañía de los jubilados norteamericanos. Y ellos decidieron retirarse del Perú. Entonces, los espacios que ellos dejan y que son tomados por la China en un juego económico libre, pues son precios que los norteamericanos tienen que pagar. Ahora, si ellos quieren invertir en nuestro país, tienen la bolsa, tienen muchas cosas en las que pueden venir y participar y serían seguramente bienvenidas. ¿No quiero desaprovechar esta conversación, doctor Salinas, para hablar ya del proceso electoral en nuestro país? Tenemos 36 partidos, de acuerdo a lo que ayer ha dado a conocer el Jurado Nacional de Elecciones, que han cumplido con las elecciones internas, ¿no? Y naturalmente estamos a 4 meses del proceso electoral, ¿no? Muy incierto. Hay algunas encuestas, pero hay un alto nivel de gente que aún no decide por quién votar. Y naturalmente también esto genera pues una situación de inestabilidad en el país. ¿Cómo está observando este proceso? Bueno, esto es muy confuso, esto va a generar toda una, digamos, una lotería electoral, entonces creo que el papel que tienen los medios de comunicación como este es fundamental. Creo que la contribución con un universo de 36 candidaturas tiene que ir por el descarte. Es decir, creo que nosotros tenemos que empezar a decirle al elector, mira, a ver, tienes 36, estos 3 o 4 son los aliados de Pedro Castillo. ¿Tú estás de acuerdo con Pedro Castillo con lo que hizo en el Perú? ¿No? ¿No estás de acuerdo? Ok, deséchalos.
Estos han sido la estructura política que ha sostenido los acuerdos, las componendas del Congreso, esos enjuagues, ese tipo de contrataciones subrepticias, hasta de vedettes y de personas dedicadas al tráfico sexual en el Congreso. Esos partidos son este. ¿Estás de acuerdo con eso? No. Ok, entonces descarta estas opciones. Creo que esa es la contribución que tenemos que hacer para la sanidad de la política peruana. Estos, por ejemplo, eran los 3 viejos partidos de la vieja política peruana que han implosionado, se han disparado ellos mismos a los pies. Acción Popular, el PPC y el APRA. Los 3 han tomado las decisiones más equívocas de su historia, por lo menos desde mi punto de vista. El PPC llevando a un militar velasquista en su fórmula, con lo cual ningún elector PPCista va a votar por el señor Quiabra, lo cual ya lo desencadena. Acción Popular, y ya sabemos lo que le ha pasado. Y el APRA, que apostaba a decirnos, y yo manejé bien el gobierno del 2006 al 2011, y por lo tanto sé cómo hacerlo, pone a un jovencito, que no lo conocemos, como candidato de la supuesta renovación. Si queremos un candidato nuevo, joven, desconocido, no necesitamos buscarlo en el APRA, lo podemos buscar en otro partido. Entonces esos 3 partidos también prácticamente se han descartado solos. Creo que la tarea política va a ser mostrarle al ciudadano eso y ver qué queda. Ahora, José, no te digo que lo que quede necesariamente sea bueno, pero creo que por ahí puede estar la tarea para ayudar al elector a centrarse en opciones políticas viables. Dicho de otra forma, las elecciones de abril del 2026 es si persiste el modelo o salimos del modelo. No creo que esté en debate. Fíjate que no creo que ya esté en debate no está en debate. Cada 5 años o cada periodo electoral la urgencia política cambia. Mira, volvamos aquí a ¿Aún así en la izquierda radical? La izquierda es maximalista, pero el sentir, la urgencia ciudadana es distinta. Fíjate lo que ha pasado en Chile. En Chile, el 2021, llega el señor Boric con la propuesta de cambiar la constitución, desaparecer el modelo económico chileno, reinstaurar una dictadura o una visión socialista, etcétera. Esa era la agenda. En esa agenda, él gana la elección y le gana a Kast. Después se demuestra que eso no es viable. Hoy día podríamos decir que en Chile ese tema es el mismo tema y sigue vigente. No. El chileno no le importa su constitución, ya pasó ese proceso. No le importa el cambio de modelo. Estaba preocupado por seguridad, empleo y eficiencia del aparato Interesante público. Lo que usted plantea. Esto nos mueve el eje. Porque siempre, el discurso político al interior de nuestro país para los sectores de la izquierda radical es el cambio de constitución, plantear una asamblea constituyente. Lo ocurrido en Chile es una demostración clarísima que lo primero que vean son libertades políticas, libertades económicas, es lo que están buscando. Y lo más importante, ese tema no le interesa al ciudadano. Conversamos en la entrevista pasada sobre el fenómeno Parisi, el fenómeno Franco Parisi. El señor Parisi ha apuntado a bolsones electorales específicos. Claro. Entonces, el elector que está mirando tu programa ahora y el que va a estar frente a la urna para votar y tomar una decisión, ya no está preocupado en el Perú del 2025 y en el Perú del 2026 que comienza, donde va a ser el proceso electoral, no está preocupado en el cambio constitucional o en el giro. Está preocupado en que no lo asalten cuando sale de su trabajo y va a su casa, en que su combi no sea avaleado por extorsionadores. Está preocupado en que pueda mantener su trabajo porque hay riesgo de que lo pierda. Esas preocupaciones específicas creo que van a girar el debate político en otra dirección. Y los que interpreten ese proceso y sepan dar alternativas creíbles van a ser los que van a tener éxito. Los que se queden en la discusión política de derecha o de izquierda y que quieran simplemente estar partiendo las aguas en dos, creo que no van a tener opción en el proceso que se avecina, donde hay urgencias más específicas. ¿Y esto puede dar lugar a opciones radicales de izquierda o de derecha? Sin duda, porque el populismo es un mal que acecha a todas las fuerzas políticas. El señor Rafael López Aliaga no es un liberal. Él puede tomarse fotos con el señor Milei o con el señor Kast, pero él no tiene las mismas ideas que ellos. Él es un conservador católico, digamos, de una orientación populista, que está dispuesto a cerrar bancos o a confiscar empresas si es que eso le da votos. Eso no es nada liberal.
La señora Mendoza, o ahora el señor López Chau, es un señor que está dispuesto a transigir con la violencia emerretista y tiene otra visión. Entonces, yo creo que el populismo puede venir en cualquiera de los lados del espectro político. Lo que tenemos que apuntar es a soluciones políticas razonables, sensatas, técnicas. Ahí, por ejemplo, sí el señor López Aliaga empieza a tener algún capital, porque ya ha transitado por la vida política, por la vida pública, y tiene algunos resultados políticos que exhibir. Entonces, creo que esa conjunción es la que el ciudadano va a buscar. Me va a dar mi solución a mi transporte público, me le va a dar solución a mi seguridad, le va a dar solución a tal problema. Siendo esta campaña carente de propuestas hasta el momento, ¿avisora a alguien que pueda tener una visión más cercana a lo que necesita el país? Mire, estamos recién a portas a la definición de las candidaturas ahora, antes de la Navidad. Pero yo, digamos, no tengo mucha esperanza sobre lo que nos ofrece el menú. He estado mirando algunas de las propuestas y me interesaría explorar y darle el beneficio de la duda a Carlos Spa, porque es un personaje al que ni siquiera conozco, pero sé que tiene una idea liberal. Es decir, si alguien pudiera acoger esta corriente latinoamericana de viraje hacia la derecha liberal, de economía abierta, de competencia, no economía abierta para mis amigos, no de economía mercantilista para que a ti te protejo y al otro lo espanto, no, de economía abierta, pero también abierta a las libertades sociales, sexuales, morales, religiosas, porque no somos un país, digamos, consagrado a la Iglesia Católica. Yo soy católico, José, pero sé claramente la diferencia entre la religión y el Estado. Entonces, una opción de ese tipo, si pudiera cuajar, sería más interesante para el debate político. Muy bien, doctor Fausto Sarriona, yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR y las veces que se encuentre en Lima. Bienvenido para seguir analizando. Muchas gracias, José, un gusto de estar con una visión desde fuera y una visión también desde dentro, que es lo interesante. Mucho gusto de estar acá con tu teleaudiencia y poder compartir estas reflexiones que seguramente ayudan algo a la ciudadanía a estar informada, a analizar y procesar estas cosas. Claro que sí, vamos a estar conversando a menudo ahora que tenemos ya el inicio del proceso electoral, que seguramente va a calentar iniciando el 2026. Seguro que sí. Bien, vamos a una pausa, regresamos en unos instantes con más.